están? Estamos en un nuevo capítulo del podcast Anónimo Extraordinario, capítulo 5, con un tremendo invitado, una persona que conozco hace muchos años, Josué Cáceres, un gran amigo que nos conocimos en Irlanda. En otras circunstancias de lo que vamos a hablar ahora, Josué, la verdad es que siempre ha estado muy ligado al tema religioso, a Dios. Yo lo conocí ahí, tuvimos unas conversaciones súper profundas y súper interesantes. Y años después, él se lanzó a este estudio, estudio religioso, a la teología específicamente en Bélgica, en la Universidad de Lo vaina. Lovaina. Muchas gracias. Y nada, estamos aquí para conversar un poquito sobre esto. Oye, Josué, gracias por participar. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Bélgica? Cuéntame un poquito, ¿cómo estás actualmente? Bueno, gracias por la invitación y sí, pues, Nico, nos conocemos hace tiempo, siempre me acuerdo de esa conversación en el paradero, La última conversación que la tuve en última Irlanda, conversación ¿te en acuerdas? Irlanda, sí, 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 sí. sí. Y nada, pues acá estamos en Bélgica, con un poco de verano, unos 22 grados de verano, tampoco es Ok, tan caluroso, hay algunos días que hace más calor. Así que la gente anda paseando, mucho turista. ok, En una ciudad, así como para que lo entiendan, que está a unos 30 kilómetros de Bruselas, que es la capital de Bélgica, y perfecto. es una ciudad muy importante para Bélgica del punto de vista académico. O sea, la universidad más grande de Bélgica y más reconocida a nivel mundial de Bélgica está acá, que es la Universidad Católica de Lovaina. Y como un tip, un dato curioso, aquí, por ejemplo, estudió el Padre Hurtado. Ah, mira, Entonces, estudió, si no me equivoco, estudió un doctorado en educación aquí. súper. Y también está el otro sacerdote, Georges Lemaitre, que es el que está muy ligado con el tema de la teoría de la relatividad y que casi como que comprobó esa teoría también con respecto al Big Bang. Entonces, es una universidad que fue fundada hace ya casi 400 años. Ok, mucha trayectoria entonces. Mucha trayectoria por la Iglesia Católica y bueno, aquí estamos tratando de aprender. El gran desafío. Sí. Súper. Oye, Josué, bueno, partamos esta conversación. Te voy a tirar al tiro. Yo creo que la pregunta más macro, como para que nos partamos haciendo como un escenario, y Ok. es, ¿qué es Dios? O sea, ¿cómo lo entiendes tú? ¿Cómo quizás se entiende a través de los estudios que has estado realizando? Cuéntame un poco de cuál es tu visión respecto a eso. Mm, bueno, es una tremenda pregunta. Yo creo que tú puedes contestar esta pregunta mediante diversas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, se me viene ahora a la mente que hasta hasta hace muy poco, cuando el ateísmo realmente comenzó a ser algo importante, hasta hace muy poco todas las culturas ancestrales han tenido esta conexión con lo trascendental. Eh, Han habido ritos, no solamente, un tema de, hoy en día en la mentalidad moderna pensamos, tú crees, y es algo como abstracto, Mm. pero eso nunca fue en el pasado el sentido de la creencia. Siempre había un rito de fondo, es decir, esto que yo creo lo transformo en algo práctico y, por ejemplo, qué sé yo, habían cierto, no sé, los mayas o los aztecas construían estas pirámides para hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque su dios o su deidad estaba enojado, entonces, o estaba feliz, o querían llamar a la lluvia, etcétera. Ese tipo de cosas va permeando y yo diría que es intrínseco en el ser humano. Eh, por ende, ya después podemos decir, Dios es algo, en términos generales, yo lo diría que es aquello, ese ser que trasciende la materialidad en la que vivimos, Ok. que es algo que es sobrenatural, ¿cierto? O trasciende lo natural, eh, y, y que nosotros podemos llegar, no sé si a conocerlo, pero tenemos eh, esa inquietud dentro de nosotros. Incluso las personas que dicen ser ateas o agnósticas tienen esa inquietud de trascender. Ponte tú, alguien puede ser muy ateo, Espera, pero espera. ¿Qué es ser ateo? ¿Y qué es ser agnóstico? bueno, Para que, ateo, para que tengamos un poquito la ok, ok. terminología. Bueno, ateo
sería, si no me equivoco, sería A, ¿cierto? Bueno, esto viene de las palabras en latín y en griego. Incluso Perfecto. antes del latín estaba el griego, ¿no? Y el A es un prefijo negativo que te dice sin, teos en griego es Dios. Es decir, Perfecto. yo no creo en nada, no existe nada más allá de lo que yo puedo comprobar. No hay un Dios, no hay esta mente, no hay esta deidad, solamente estamos acá. Y ahí, bueno, ahí nacen preguntas para los ateos, cómo ellos van a resolver un montón de preguntas. Por ejemplo, la moralidad, de dónde venimos, las grandes preguntas Grande filosóficas, pregunta. existenciales. ¿De Mm, dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Y por qué estoy aquí? claro. Eso sería un ateo. Ahora, yo te diría personalmente que lo que yo he estudiado, no soy un maestro en esto, yo estoy recién empezando, pero yo te diría que Nietzsche podría ser el primero que claramente dijo, hemos matado a Dios. Mm, Desde allí, el ateísmo aún así no era muy popular, hasta quizás la Revolución Rusa con el Partido Comunista, donde se tenía que sacar la religión del pueblo, porque eso era lo que los mantenía manipulados y bueno, al final pasó que la Revolución Rusa manipuló al pueblo de la misma manera. De lo que ellos acusaban a la religión, ellos también, el Partido Comunista terminó manipulándolo con la propaganda y todo eso. Así O que sea, eso, perdón, José, una pausa, porque eso de Dios ha muerto o hemos matado a Dios, ujú. claro, yo lo había escuchado, pero entonces hace referencia a eso, a como que la religión dejó de ser este como gran, como, no sé, idea que guiaba mucho, sobre todo durante la Edad Media, ¿no? Y pasamos a otros tipos de visiones, bueno, políticas en ese caso, ideológicas en otro sentido, ¿no? Sí, claramente. De hecho, mucha gente tiene esta cita de Nietzsche, eh, Dios ha muerto, pero lo que él está diciendo, porque él era un hijo de un ministro luterano, y él sabía, si uno sigue la cita, él dice, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque el derramamiento de sangre no lo va a parar nadie. Él lo visionó. ¿Por qué? Claro, Porque este concepto de Dios te ayuda a ti como sociedad a mantener una moralidad y una importancia. Y todo el occidente está basado como sociedad, incluso hasta el día de hoy, en lo que era la Iglesia Católica. claro, Los morales cristianos, la moral cristiana, los valores cristianos. Es decir, lo básico, ¿no? Por ejemplo, a Jesús le preguntan cómo resumen la ley de Moisés, cuáles son los mandamientos más importantes. Y él dice, bueno, amarás a Dios, el Señor tu Dios, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu, con todo tu ser. Y el mm, segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, allí, esa es la base, muy en punto muy claro, donde la sociedad occidental hasta hace poco se, se basaba para ok. tener una sociedad donde se pueda subsistir entre las demás personas. Tú, al final, la gran importancia de esto es que en el cristianismo tú eres creado, ¿cierto? No de la nada, Mm, sino que eres creado por este ser sobrenatural y que eres creado a su imagen y semejanza, es decir, el imago Dei, que se dice en latín. Y al ser creado al imago Dei, si tú le haces algo, por ejemplo, si yo te golpeo a ti, yo no solamente lo estoy haciendo a ti, te lo estoy haciendo a ti, sino que también se lo estoy haciendo a Dios. ok. Entonces, ahí hay un concepto moral que es mucho más allá si creamos o no en este Dios, que es muy importante, porque en el momento en que tú quitas a Dios de esta ecuación social, bueno, lo que pasó a ser el naturalismo, ¿cierto? El naturalismo donde no hay un Dios y todo lo que existe, solamente lo que existe es lo que podemos comprobar o podemos ver por medio de nuestros sentidos. Ahí también hay muchas interrogantes, por ejemplo, muchos atomistas, filósofos griegos ya antes de Cristo, no podían concebir esta situación porque decían, bueno, mis sentidos también me pueden engañar. Mm, ¿Me entiendes? claro. Entonces, ellos decían, bueno, ¿cómo realmente sabemos que algo existe? Y claro, después con Aristóteles, bueno, Platón, Aristóteles, se desarrolló el pensamiento lógico, deductivo, inductivo, y ellos iban haciendo
¿cómo se dice? Suposiciones y que iban diciendo, bueno, esta suposición es una, sí se da, la segunda se da, por lo tanto la conclusión es que Ya, es C, perfecto. Claro. ¿cachai? Y ellos fueron desarrollando eso para saber qué es lo que es la verdad. Ok. Eso, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, Oye, pero allí, claro, nos vamos, al final es justamente lo que dices tú, un abanico gigante de gigante, posibilidades. gigante. Bueno, pero ateo ya lo definiste, ¿cierto? Que es como Sí. sin Dios, ¿cierto? Y bueno, todas lo que sacamos de eso. Y ser agnóstico, ¿qué es, Josué? Bueno, según lo que yo entiendo, un agnóstico es una persona que no se cierra a la idea de un Dios, que no se cierra a la idea de un Dios o de una deidad, Ok, hablemos, eh, pero que sin embargo, normalmente ellos piensan que esta deidad no interfiere en la relación o en la vida del ser humano o en la vida natural. ok, Por ejemplo, un agnóstico no necesariamente es lo que estoy diciendo, pero más o menos general diría, a ellos no les importa si existe un Dios, porque si hay un Dios, igual hay maldad, igual hay cosas malas, hay cosas buenas, hay cosas malas, o ellos sinceramente no lo pueden creer, pero tampoco se cierran a eso. Es por ya, eso que también hoy en día está muy, por ejemplo, de moda decir, yo no soy religioso, pero soy espiritual. ok. Que vendría siendo un poco esto, ¿cierto? Yo creo que ahí hay un poco de agnosticismo, sin embargo, ya no es un agnosticismo tan negativo, sino que es un agnosticismo de que me abre un poco más a esta deidad A o a lo que sea, al posibilidades, universo, etcétera. claro, claro. Oye, y me llamó la atención cuando hablaste de los ateos y que pierden un poco como esta base para estas grandes preguntas, ¿cierto? Que, bueno, Mm. hablas de la moralidad, de dónde venimos, cómo, no sé. ¿Puedes profundizar un poquito más en eso? ¿Cómo, por ejemplo, un agnóstico, porque digo un ateo, porque, bueno, desde que Nietzsche dijo eso, quizá que podríamos decir como un puntapié inicial, hasta ahora ha pasado un tiempo, y cómo han llegado a respuestas a esas preguntas? ¿Han llegado o todavía es como una incógnita? ¿Qué se conversa al respecto? Bueno, sí, sí tienen respuesta, no voy a Ok, decir que no. Hay respuestas para que yo personalmente considero que les falta base y que no me convencen, la verdad. ok, Pero una de las respuestas que recuerdo es la filosofía del utilitarismo. Es ok, decir, algo bueno, porque al final todo se reduce en esto, mira, se reduce, ¿cómo yo puedo definir que algo es bueno y que algo es malo? ¿Cierto? claro. Ok, alguien me va a decir por medio de la ley. Ok, tiene que haber una ley, pero ¿quién da esa ley? Si nos centramos que un hombre tiene que darlos, bueno, que, a ver, estamos en un círculo, porque los Ya. hombres siempre nos equivocamos y la ley puede ser mejor o peor, puede ser corrupta o no, ¿no? Mm, Entonces estamos en un círculo vicioso. Entonces, lo que ellos dicen, el término, por ejemplo, el utilitarismo, es que si a ti te sirve algo, es bueno. Si no te ya, sirve, es malo. Por ahí puede ir un poco el tema de la ética o la moralidad atea. ok, El punto es, de nuevo, ¿quién define que algo es bueno o que algo es malo? Porque, por ejemplo, para un drogadicto puede decir, bueno, consumir droga, esta droga a la cual estoy tan apegado y tan, esto para mí es bueno, porque me hace sentir bien. claro. Y ahí entramos a otro tema filosófico. ¿Qué es la verdad? ¿La verdad es algo que para mí es la verdad? ¿O hay una verdad objetiva? Y esos son puntos que a lo largo de mis estudios personales, tantos como acá, me he estado cuestionando, porque hoy en día lo normal sería, o está muy en boga, el hecho de decir, bueno, esa es tu verdad. Porque los filósofos dirían hoy en día estamos la era del posmodernismo. Ok, Y el posmodernismo es eso, que tú tienes tu verdad, yo tengo la mía y eh, no, no conversemos, o sea, conversemos y te respeto, pero esa es tu verdad, esa es tu religión, tu ideal político, pero la mía es esta y no la voy a cambiar porque, bueno, es mi ideal. mm, Para mí eso tampoco me presenta es ilógico. ¿Por qué? Porque en ese sentido el posmodernismo dice que no hay una verdad absoluta. ¿Cierto? Si tu verdad es buena y la mía también, y son puntos distintos de la misma línea, ¿cierto? claro. Al final,
lo que están haciendo es de nuevo un círculo vicioso o un argumento cíclico que se le llama, que es redundante, y también es ilógico porque, como decimos en buen chileno, se pisa la colita, porque si yo digo que todas las verdades son iguales, ahí yo estoy haciendo un statement de verdad, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, ¿cómo yo sé que ese statement, esa proclamación, es verdad si todas las verdades son iguales? Entonces yo también podría decir, no, no todas las verdades son iguales. Ah, bueno, Mm, yo te respeto y tú me respetas. Entonces, eso me da un poco de, me llama la atención, no, no me convence, la verdad, no me convence. ok. Oye, bueno, volvamos al tema de qué es Dios, porque me das un poquito como una definición que quizás un poco más amplia de quizás lo que has estudiado, pero para ti, ¿qué es Dios? Para mí, bueno, yo creo que te voy a contar un poco como mi experiencia personal. Eh, Cuando yo te conocí a ti, andaba viajando, viví en Irlanda, viví en Francia, con esto de las Working Holiday, Claro, que muchos chilenos han salido, puro gozando. puro gozando, disfrutando, conociendo Claro, aprendiendo culturalmente, idioma, todo lo aprender que el es idioma. Es experiencia. verdad que, bueno, si hay alguien que esté escuchando y le guste eso, totalmente recomendado. Eh, y bueno, y pasó que a finales del 2019, si no me equivoco, me vuelvo a Chile. Y cuando me vuelvo a Chile, comienza el COVID y me encierro. Y Claro. hay que encerrarse, no se puede salir, etcétera. Entonces, es allí donde yo comencé a preguntarme si Dios existe, por qué Dios permite este tipo de cosas. Mm, ¿Por qué permite que haya una pandemia? ¿O por qué permite que se cuarte las libertades de las personas y te encierren en tu casa? Entonces ahí o sea, la verdad que me hice muchas preguntas y había mucho mm, tiempo también. claro. Entonces dije, en verdad libres no somos, porque también dependemos de un gobierno que nos va a decir, bueno, por tu propia salud, ¿cierto? Te tienes que quedar encerrado. Claro. Y era complicado, yo creo que mucha gente lo pasó mal. Eh, por ejemplo, yo quería ir a ver a mi hermana a Valdivia, vivía en Puerto Montt y no podía, Mm, porque estaban cerradas las regiones, se cerraban claro, algunas regiones, porque no, porque Puerto Montt era muy contagiado, estaba muy contagiado, mucha gente exacto. contagiada, en fin. Bueno, ahí fue donde yo me empecé a hacer preguntas de, por ejemplo, el tema de la maldad. Si Dios existe, ¿por qué hay maldad en el mundo? Mm, Y de a poquito yo empecé a escuchar me empecé a dar cuenta que hay un gran movimiento que va hacia el deísmo, que sería esta idea de que hay un Dios, no ok, necesariamente cristiano, musulmán, Buda, no, pero hay algo más allá. Hay perfecto. muchos filósofos que solían ser ateos y que ya se dieron cuenta que eh, era un poco incongruente e ilógico serlo. Ok. Em, y claro, después dije, bueno, pero yo tengo una formación cristiana evangélica, mi padre era pastor, entonces dije, sí, pero a ver, en la Biblia sale algo de esto, seguramente que sí. Y bueno, empecé a leer la Biblia y me di cuenta em, de que existía una tradición, por decirlo de alguna manera, cristiana muy fuerte, muy potente, que decía que, bueno, hay ciertas respuestas en esta escritura, en este libro. Y claro, de hecho, en el mismo Evangelio, Jesús dice que van a venir tiempos donde van a haber destrucciones, donde van a haber guerras, Mm, donde cierto, hoy en día acá en Europa estamos al lado de una guerra, claro, en Palestina también, y cuántas otras que los medios no mencionan, ¿ah? En claro. África, en un montón de partes, en Asia. Y esto continúa desde los tiempos de Jesús, ya habían guerra, ya habían revueltas, los romanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, eh, de a poco me fui metiendo en esto y dije, bueno, ¿Dios existe o no existe? Lo voy a hacer muy corto porque si no me voy a demorar mucho. Eh, Llegué al momento donde leía la Biblia, pero yo no sabía si la Biblia había sido escrita por los que dicen que lo escribieron. ¿Es realmente Ok. la Biblia una fuente fehaciente de conocimiento de Jesús? Para mí eso era clave. ¿Por qué? Porque
si no es fehaciente, Jesús dice ser alguien muy importante en la Biblia, Mm, pero muy importante, o sea, el Hijo de Dios, el Hijo de aquel que es esa deidad sobrenatural que él llama el Padre, ¿cierto? claro. Y dije, wow, esta cuestión de verdad, si esto es verdad, es impresionante, o sea, es el cambio, si el cristianismo es verdad, es la solución o el cambio de todo mi paradigma. Y hay un pensador que es un famoso, C.S. Lewis, que escribió las Crónicas de Narnia, tiene bastante, otros libros Ah, muy, perfecto. muy interesantes, que él tiene tres opciones para Jesús. El primero, Jesús es un loco de remate, Ya, todo lo que dijo es pura invento de su propia mente. Segundo, es que Jesús es un mentiroso y todo lo que dijo es mentira. Y la otra opción es que lo que dice es verdad. Pero fuera de esas tres opciones, no te puedes salir. ok. Entonces, si tú eres matemático, hay 33,3% de probabilidad de que Jesús lo que dijo es Es verdad o que es verdad, mentiroso o que es claro. cierto. Y bien, lo empecé a tomar y empecé a estudiar la Biblia. ¿De dónde viene la Biblia? ¿Es realmente que la Biblia lo ha inventado la Iglesia Católica o algún tipo A de estudiar la secta? Biblia como por fuera de la misma Biblia, ¿o no? Exacto, exacto. Ya, ¿Cuáles son las fuentes? ¿Por qué nosotros hoy en día, mira, hoy en día tenemos la Biblia en un libro, así, claro. ¿cierto? Y, y tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se refiere a lo que creían los judíos, o lo que creen los judíos hasta el día de hoy, pero solamente los judíos ortodoxos. No todos los judíos creen realmente lo que dice la Biblia. Eh, bueno, y si te das cuenta que todo eso eran papiros, o sea, eran rollos, como le llamaban ellos. Por ejemplo, voy a citar algunas partes de la Biblia, cuando Jesús en el Apocalipsis o en el mismo Evangelio, cuando hay una parte donde Jesús va a la sinagoga y dice, y tomando el libro de Isaías, y en Mm, el lenguaje de hoy te van a decir el libro de Isaías, pero lo que dice realmente es el rollo, porque ok, eran rollos claro, de piel o de papiro, ¿no es cierto? claro. Bueno, me empecé a dar cuenta de que este dato a mí me mató, ¿ah? El dato que te voy a dar ahora es el dato de que el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento tiene como base más de 24.000, casi 25.000 papiros, Ok, que datan el más antiguo es del año 100, 120, que es una parte del Evangelio de San Juan. Imagínate, más de 25.000. Yo te tiro ese número y tú dices, ah, ya, 25.000. Está mm, bien, ya, bueno. ¿Qué haces ahí? Lo comparé con otros textos ok, antiguos, de la antigüedad. Ponte tú, creo que los textos de Platón, juntando todos los textos que hablan de Platón, o que dicen que Platón lo escribió, pero él nunca escribió nada, de hecho, fueron sus discípulos, tiene 800 papiros. 800 de referencia para tomar todo lo que Exacto, nosotros entendemos ahora que dijo Platón. exacto. Ok, Eso, y ese es el más cercano, imagínate, ya, es el más cercano. Y yo dije, wow. Ahora, habría que ver cuánta es la distancia que hay entre estos papiros y Jesús, cuando él vivió, cuando dice que Jesús vivió. Bien, los papiros de Platón habían sido escritos 100, 200, 300, 400 años. Jesús, ya en el año 100, puede ser a ver, los que son ¿cómo se dicen? Los eruditos que estudian esto dicen, bueno, puede ser entre el 85 hasta el 120, el ok, texto más antiguo del Nuevo Testamento. Por ende, tú puedes entender que hay entre 40 y 45 años si decimos que Jesús murió el 33, 35, dicen. 40 años entre que Jesús muere y el papiro, ¿ah? Que nos queda hoy. Si hay un papiro de esa época, estos textos, los arqueólogos te van a decir, claro,
en el siglo primero ya rodeaban, ya, ¿cómo se dice?, transitaban estos textos a lo largo de Judea, de Grecia, de Italia, el norte de África. Mucha gente lo conocía, porque que nosotros tengamos un papiro de esa época hoy significa que eran por montón y que tengamos 25.000. Claro, Esta fue una explosión tremenda, ¿me entiendes? claro. Y nunca antes visto que en tan poco tiempo entre que una persona vive y que ya existe un papiro. Y dije, wow, ya, eso es una muy buena, no sé si me entendiste. Por ejemplo, Sí, había sí, te otro, entiendo. Al final lo que tú me estás diciendo es que esos 25.000 se pueden traducir al nivel de impacto que su presencia generó, ¿cierto? Y también cuando me dices cómo estuvo en África, en Europa, en Asia, etcétera, como lo que alcanzó a abarcar al final, su presencia y lo que él hizo tuvo un impacto tan grande a tantos niveles que también te dio a ti cierta forma de decir, ok, o sea, si generó este impacto, o sea, tiene que tener una base súper sólida, ¿cierto? exacto, exacto. O Ok. sea, o sea, habría que estar muy loco para que mucha gente se convirtiera al cristianismo. ¿Por qué? Porque estaban en contra de todos. O sea, los judíos los querían matar, Mm, judíos, los fariseos, porque decían, estos son una secta que viene de nosotros, pero que nosotros no reconocemos a Jesús como Mesías. claro. Después, los romanos, no siempre, pero hubieron persecuciones constantes. O sea, es famosa la de Nerón, Diocleciano, más adelante muchas más, pero los cristianos seguían creciendo, Mm, aún atentando contra su propia muerte. O sea, lo que ellos claro. estaban creyendo era realmente algo verdadero y estaban dispuestos a dar la vida por eso. Y Mm. no dar la vida en un tema de que, me voy a inmolar, sino que ellos también se escondían, no eran, Claro, no eran mártires, no eran ¿cierto? mártires, o no buscaban el martirio. Claro, Cuando eran pillados, en el momento de, oye, o adoras al César o, o te quitamos la vida. Y ellos no. claro. Mi único Dios es Dios Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dirían. En fin, ese tipo de datos, y un dato que también me impactó mucho es que, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, pero descubrí que había una biografía de Alejandro Magno, ¿cierto? Ok. Y la biografía de Alejandro Magno, hoy en día los historiadores lo consideran como, esa es la biografía más cercana y todas las películas que se han hecho se basan en esta biografía. Y Ok. esta biografía es 300 años después que Alejandro Magno vivió. Ok. Entonces, si vuelvo al Nuevo Testamento, ya estaban ahí muy cerca. Y no solamente por el papiro, por el dato del papiro, sino que tú tienes las cartas, la carta del Nuevo Testamento que se considera la más antigua, es alrededor del 47 y 48, y que es del apóstol Pablo, de San Pablo. Imagínate, entre el 33, 35 hasta el 47, 48, ponle 50, Mm, hay 15 años. Entonces, y ya en esa carta, que si no me equivoco es Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses, tú te das cuenta de que hay una creencia, hay un credo, yo creo en esto, Jesús, ¿quién era Jesús? Jesús nació de una virgen, Jesús viene, nos explica el Evangelio, qué es lo que Dios quiere, cómo tenemos que vivir, que hay una realidad sobrenatural a la cual nosotros podemos llegar, pero que estamos en un estado de pecado que nos impide ver eso. ok. Y Él muere y resucita, y esto lo vieron muchas personas. San Pablo dice, no solamente se me apareció a mí, sino que también a Pedro, a los apóstoles, y en un momento dice, a 500 personas, como queriendo decir, vayan y pregúntenle si ustedes quieren saber. Esto en una Claro. carta. Entonces, para mí eso era muy, muy potente porque, y ahí, y claro, me pasaba esto, que yo iba estudiando esto por fuera de la Biblia, después me metía dentro de lo que decía exactamente San Pablo, pero San Pablo fue un judío que quería matar a los cristianos. ¿Cómo es posible que San Pablo pasó así de perseguirlos a morir por esto? Y escuché, me acuerdo, un video de un abogado que era cristiano y que se dio cuenta Ok. de esto. Este abogado decía, mira, si yo voy a un juicio y la contraparte A, mi contraparte dice A y yo digo B,
pero en algún momento esa contraparte dice B y me da la razón, el caso es mío, claro, el caso lo gané. Entonces aquí está un poco eso. Estaban los apóstoles por un lado, diciendo A, y estaba Pablo que los quería matar, diciendo B. Pero Pablo no, nunca. Algo le pasó que te dice, dijo, oye, ah, ¿qué dijo A? mm, Es como que, no sé, yo siempre lo pensaba, es como si alguien de ultraderecha o de ultra izquierda, da lo mismo al lado, claro, de algún momento ya saben que estaba súper equivocado y me voy con ustedes. Solamente tiene que ser algo cierto, no puede ser que vendan todo. Estamos hablando de que San Pablo era un tipo que tenía un futuro como rabino de los mejores. Se dice que él que fue educado a los pies de Gamaliel, que fue un rabino muy reconocido, que es un rabino muy reconocido hasta el día de hoy por la tradición judía. Perdió todo eso, toda su carrera, todos sus ideales, sus metas de ser alguien importante en la religión para entregarse por esta verdad. Esos fueron los conceptos. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque para mí, y ahora te respondo la pregunta después de tanta introducción, para mí Dios es el Dios cristiano, el Dios que me revela a Jesucristo por medio de las escrituras, por medio de la tradición cristiana también, de la tradición católica, porque también tuve una conversión al catolicismo durante mi tiempo de, de conversión, de investigación. Eh, para mí ese es Dios. Dios es, lo puedo, se ha revelado porque nosotros no tenemos esa capacidad de descubrirlo. Es una capacidad que Dios, esa capacidad en realidad Dios la deposita sobre ti, que es lo que los católicos que llamamos la gracia. ok. Es alguna gracia, es un regalo que Dios se revela a ti, que sin embargo tú tienes que estar dispuesto a alinearte con esas ganas que Dios tiene de relacionarse contigo. Para mí ese es Dios. Dios es el Dios que me revela a Jesucristo y que me lo ha demostrado históricamente. Un dato que también me llamó mucho la atención, que cuando empecé a investigar esto de la Biblia, me di cuenta que había ateos también estudiando la Biblia. Ok. Muchos ateos y que leían la Biblia y que dicen, bueno, no, y critican mucho la Biblia, no, mira, aquí hay una, ¿cómo se dice? Una contradicción, porque Jesús dice esto aquí, y Jesús dice acá otra cosa, etcétera, etcétera. Y, y uno de estos personajes que, si quieren, lo pueden buscar, se llama Bart Ehrman, reconocidísimo, reconocidísimo en el ámbito de la exegética. Exegética es como yo estudio los significados de las palabras antiguas, en este caso de la Biblia. Y él va a un congreso de ateos y dice lo siguiente, me parece muy interesante. Se para en este púlpito y dice, miren, muchachos, yo lo primero que les quiero decir es que si ustedes son ateos, bien, súper bien que sean ateos, vamos a seguir adelante con la causa, bla, bla, bla. Pero una cosa, no cometan el error de decir que Jesús no existió, porque lo que hacen en ese momento es suicidio intelectual. Si podemos estar seguros de que hubo una persona en la antigüedad que haya existido, ese es Jesús. Ok. Ahora, él decía, critiquémoslo, qué es lo que dijo, qué es lo que realmente hizo, murió, resucitó. Él decía, Jesús nació en Belén, vivió en Judea, en Palestina, murió crucificado por los romanos. Hasta eso, él dice, hasta ahí está todo bien. Después la resurrección para mí es algo de fe y que no está comprobado. Según lo que yo pienso, mi punto de vista es que es lo más probable que Jesús haya resucitado. Es lo más probable. Está dado todo ahí el texto. eh, Tienes textos de la Biblia internos, ¿cierto? Pruebas internas, como se le llama, y pruebas externas de otras personas no cristianas que escribieron acerca de los cristianos, de lo que ellos decían haber visto a Jesús resucitado después de la Pascua, ¿no? Ok. Oye, bueno, aquí entonces tocamos varios puntos que te quería preguntar, ¿o no? Comprobar la existencia de Dios, o cuál es la mayor prueba de la existencia de Dios, quizá incluso. No sé si quisiera agregar algo a eso. O Mira, yo creo que ahí comienza un tema un poco de lo que se llama la apologética cristiana, es decir, cómo yo respaldo mi creencia, porque mucha gente piensa que creer solo implica algo como un sentimiento un poco. Ah, yo creo esto, algo medio etéreo, ¿no? algo medio etéreo, sí, exacto.
Pero lo que yo he ido descubriendo que, porque yo, no es que yo haya descubrido algo tan importante, pero para mí yo era ajeno a la religión católica, por ejemplo. Y cuando empecé a estudiar a los santos o la doctrina católica, me di cuenta que era un poco más distinto a lo protestante, que es mucho más fideísta, se llama, que está bien con la fe es suficiente. Pero la religión católica tiene algo que es fe y razón, van de la mano. Tú puedes tener razonamiento y fe al mismo tiempo. Y eso es algo que se ha inculcado desde siempre en la Iglesia Católica. Desde San Pedro, que nos dice en su carta, creo que si no me equivoco, en la primera carta a Pedro, quizás capítulo 5 cuando él dice que tenemos que defender, que tenemos que explicar a los que no son cristianos nuestra fe con razonamiento, pero con humildad también, con Ok, sinceridad. Eso como valórico y de fe, de ser apasionado por algo, pero no por esto destruir al otro, porque te claro, odio y tú eres mi contrario, sino que todo lo contrario, porque te quiero entregar esto, te quiero demostrar o te quiero enseñar qué es lo que yo estoy viviendo, ¿no? claro. Entonces, con el tema apologético, yo diría que existieron, bueno, muchas personas importantes a lo largo, sobre todo en la antigüedad, en el medioevo. Te voy a nombrar algunos, San Agustín, que es muy reconocido. Yo aquí he tenido clases de filosofía en el Instituto Filosófico de la Universidad Católica de Lovaina, y San Agustín no es un curso cristiano, ¿ah? No es un curso católico ni nada, es netamente filosófico antiguo y a San Agustín lo mencionan y lo mencionan, lo mencionan. También en el curso de filosofía medieval a Santo Tomás de Aquino, Mm, es pero famosísimo. O sea, ellos son personas que dieron un bagaje cultural y un bagaje filosófico y científico también, quizás no científico naturalista, pero sí también científico de lógica claro, que, que fundaron muchas repúblicas, muchas naciones con ese tipo de pensamiento. Por ende, lo que tú me decías, San Agustín habla de lo que se podría llamar, o está dentro de lo que se podría llamar el argumento cosmológico para Dios. ok, ¿Qué significa el argumento cosmológico? Es que siempre todo lo que existe, cosmos, viene de orden. ya. Cuando nosotros hablamos de cosmos, a mí me pasaba por lo menos, que yo me imaginaba el cielo, pues las Claro, estrellas, todo, espacio, ¿no? hacia Exacto, planetas, tal meteoritos, cual. destruyendo todo, no sé. Pero cosmos, la palabra cosmos es del griego y es orden. Ok, Entonces, ¿por qué le llamamos cosmos al cosmos? Porque hay un orden determinado de los planetas, de las estrellas, siguen una órbita específica, siguen un orden. Bien, eso lo descubrieron los griegos. Sin telescopios, sin ninguna cuestión. Ah, esto es obvio. ¿Por qué? Porque el Sol siempre sale todos los días. Ahora estamos viendo a Venus que sale por acá y las constelaciones, etcétera. Bien, si hay un orden, tiene que haber una mente detrás de ese orden. Es imposible que haya un orden sin una mente detrás de ese orden. Por ejemplo, la otra vez escuchaba un video, creo que también leí un libro acerca de esto, pero que es es mucho más probable que yo junta todos los materiales que necesito para construirme un edificio, los haga explotar, le ponga dinamita, pa, 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 y lo hago explotar, pa, y aparece un edificio de la ok, nada. ok, Eso es mucho más probable de las probabilidades de que exista el orden cosmológico. ok. Y dije, wow, si eso es verdad, es muy fuerte. La verdad está muy, muy Está- fuerte, sí. es Ok, fuerte. Entonces, incluso alguien me dijo, creo que fue en un video que lo escuché, incluso algo mucho más pequeño. Cuando tú ves una muralla con ladrillos, te das cuenta que los ladrillos están puestos de cierta manera como que se van intercalando, uno después va exacto. en la mitad, pa, 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 pa. Y tú nunca vas a decir que esa muralla fue hecha por obra de magia o porque apareció de la nada. Pero sin embargo, mucha gente dice eso del universo y de la Tierra, Mm. que A fue pesar de este orden perfecto que tiene, ¿o no? Armónico, exacto.
Entonces, eso yo creo que es uno de los argumentos de que, o lo podríamos llamar también no, la causa y el efecto, ¿no? No puede existir un efecto sin una causa. Claro, claro. Entonces, ese tipo de argumentos son muy importantes y que todavía tienen mucho y están en plena vigencia, porque no han existido como argumentos que los destruyan. Por decirte algo, mucha gente pensaba yo creo que esto por un poco la manipulación de la prensa, que cuando se desarrolla la idea del Big Bang, entonces Dios no existe. Pero no tenían idea que, como te dije delante, el que desarrolló y el que investigó más esa teoría es Georges Lemaitre, un padre que vivió aquí donde estoy viviendo yo en una residencia Claro. y que, y que él lo desarrolló entendiendo que esta era la manera en que Dios hizo todo. Mm, Porque ok, entonces es muy improbable que una explosión genere esto de la nada. La nada, imagínate, nada más nada no puede generar algo, no tiene lógica. claro. Entonces yo creo que por ahí va un poco los argumentos para creer en una existencia de Dios, de una mente superior que Mm, organizó todo. claro. Oye, y todo esto viene de San Agustín entonces, ¿no? Que No, no, menciona. San Agustín desarrolla este argumento cosmológico, Ah, ya ok. que Van dando viene de las bases antes. al final, Exacto. pero No, son y yo muchas creo que esto personas. viene desde los griegos. Casi todas las Ok, cosas que tenemos, en filosofía, incluso aunque sea moderno o posmoderno, viene mucho de los griegos, hay una base muy fuerte ahí. claro. Después es tomado por el cristianismo, sobre todo para explicar cuando ya el cristianismo pasa a ser una religión legal, que es Ya, con Constantino, claro. y después, al tiempo después, viene a ser la religión del imperio. Entonces, Mm, ¿cómo explicamos esto? Los cristianos tomaron esto, pensadores como San Agustín en ese momento, y lo explicaban con términos griegos, términos romanos, ya, la fe. Y bueno, y el más impresionante de todo es San Agustín, que era un crack. ok. San Agustín y bueno, y Santo Tomás de Aquino, que era un crack. Se dice que tenía una IQ, pero gigantesco, Superior. Sí, de Santo superior. Tomás he escuchado harto. Oye, pero entonces, bueno, de todo esto que me habla, al final la teología y la filosofía siempre han ido súper de la mano, ¿no? Muy, muy de la mano. Es, Ok. i- es casi improbable porque tú tienes que explicar. La religión, como te decía al principio, es algo que tú crees, pero que tú también actúas sobre esa creencia. Mm, Hay ritos importantes. Incluso la gente, yo conozco el lado evangélico también, te van a decir, no, los ritos no son importantes. Pero de igual manera se juntan todos los domingos a leer la Biblia, a cantar sus canciones, a leer la Biblia, a tener una predicación y tener algo bueno para sus vidas espirituales. Eso también es un rito, aunque no sea, por claro. ejemplo, qué sé yo, besar la cruz, ¿me entiendes? Mm, Em, entonces, tiene que ver también con el aspecto, como se le llama en filosofía, fenomenológico, ok, del fenómeno que hago yo, lo que yo pienso, lo que yo vivo, perdón, lo que yo creo, lo pienso y también actúo sobre eso. Es ok. un fenómeno. Oye, Josué, y actualmente, porque claro, me hablas de todo esto, que es como todo este pensamiento pasado que nos lleva a estas conclusiones, pero ¿en qué está la teología? Como, ¿qué son los fenómenos que quizás se están estudiando ahora o las preguntas que se están tratando de resolver? ¿Cuál es como la actualidad al final de ese pensamiento religioso de Dios con con la sociedad? Bueno, yo te podría decir que em, desde que comienza el modernismo o la época moderna, sobre todo con la Reforma Protestante, ahí hay un gran quiebre entre cómo la Iglesia tenía que, hablando de la Iglesia Católica, cómo la Iglesia tenía que abarcar los problemas de la sociedad. Hasta ese momento, imagínate, eh, hasta ese momento la Iglesia y el Vaticano, que no era el Vaticano, eran los estados pontíficos, el Papa era muy importante para los reinos de la época. Es decir, Ok, mucha gente tiene mucha, ¿cómo se puede? Ignorancia, podríamos decir, o hay mucho mito con respecto a la iglesia, que fue malo, que destruyeron, no sé, destruyeron ciudades o que mataban a la gente que no pensaban como ellos, etcétera. Lo cual no es la realidad. Es más, la iglesia siempre estuvo abierta al conocimiento, si no, no tendríamos las universidades católicas que están por todos lados.
Y desde allí comienza una manera de cómo expresar esta fe en los términos de adecuándose a los tiempos, más o menos. Eh, con el desafío que puso la Reforma Protestante, eso cambia mucho, porque como te quería decir que el Papa se contactaba con los reyes antes. Pero ¿qué pasa? Y todos los reyes, y esto manejaba, los reyes estaban un poco como frenados por el Papa. Porque si un rey quería ser demasiado riguroso con su pueblo, bueno, el Papa iba a llegar y decir, oye, cálmate, vamos, si el Papa era bueno, ¿cierto? Porque han habido papas buenos o papas malos. Pero ese era algo que los reyes estaban muy frenados de hacer lo que ellos siempre quisieron. Y un ejemplo de eso es Enrique VIII. Mm, Enrique VIII crea su propia religión porque él se claro. quería casar de nuevo, yendo en contra de la doctrina católica hasta el día de hoy, Mm, que no te puedes divorciar. Y Enrique VIII crea su propia religión. Y así también, de pasada, él se pone como cabeza de la iglesia. Imagínate eso. claro. Imagínate, ni siquiera la iglesia católica dice que la cabeza de la iglesia es el Papa. Eso no está en la cabeza de la iglesia es Jesucristo. El Ok, Papa es el vicario de Cristo, el que está a cargo aquí en la tierra. claro. Pero Enrique VIII se pone como la cabeza de la iglesia de Inglaterra. Hasta el día de hoy el rey o la reina de Inglaterra es la cabeza de los anglicanos. Ok. Y hoy, yo creo que a partir de comienzan un tira y afloja de filosofías modernas que ya no venían con el tema griego, sino que con algo mucho más, con un ímpetu más libertario, con un ímpetu mucho más venido de los valores, o de las, más que valores, los ideales de la Revolución Francesa, que era una revolución que querían implantar una nueva religión y esa religión iba a ser impuesta por la misma asamblea, y que eran muy deístas y existían, bueno, ellos tenían sus propias creencias, que dicho sea de paso, no duró más que un año esa religión, Ok, porque era inventada y la gente no es tonta. claro. Eh, y bueno, y hoy en día estamos en un periodo donde que después del año, entre el año 60 y 65, la Iglesia Católica vivió el Concilio Vaticano II, donde ellos quisieron lo mismo, tratar de enseñar lo que se ha enseñado siempre con el lenguaje de hoy, con el Ya, lenguaje. En los años 60 hay un momento muy fuerte que es la revolución sexual. Los hippies, el claro. rock, la guerra de Vietnam, Primera y Segunda Guerra Mundial y la invención de la televisión. Entonces, todo era muy rápido, Mm, muy rápido cambiaba y la iglesia como que un poco se sentía que, ¿cómo reaccionamos ahora? Eh, Eso, por ejemplo, es algo que la teología está estudiando hasta el día de hoy. Esos cambios ok. que hay entre el año 65 hasta hoy, hay muchas personas que están estudiando históricamente, filosóficamente, qué es lo que ha pasado, cuáles son los resultados de eso. Sin embargo, la teología propiamente tal católica sigue estudiando lo antiguo. ¿Ah? ¿Para Ya, qué? Para tratar de ponerlo aquí. ya. ¿Me entiendes? Ok. Porque hay que tener en cuenta que es algo tan profundo que nosotros lo llamamos misterios, son misterios, que tú podrías conversar de esto por años y nunca vas a terminar de profundizar en Dios. Dios es una fuente inagotable de sabiduría, Él es la Mm, sabiduría. Entonces tú vas meditando y vas dando eso. Por otra parte también hay que decir que la teología ha dado, la teología más progresista, podríamos llamar, ha dado un giro hacia lo más social y antropológico y a hablar más acerca del tema religioso como un todo, como un gran macro, y no solamente ya. al cristiano sí, o occidental, sino que ver el Islam, ver las religiones de Asia, budismo, hinduismo, Mm, religiones qué es una religión, porque también depende de tu cultura, la influencia que tiene tu cultura para tener esa religión. Entonces, ok. más o menos están estas aristas de la teología hoy. Algo como más antropológico, lo que se llamaría estudios religiosos, no teología, y lo teológico propiamente tal, que es ya lo más cristiano, cristología, quién fue Cristo, etc. Ok. Súper. Oye, Josué, y de ese proceso que tú hiciste durante la pandemia, mencionaste algo que era justo lo que te quería preguntar. Era como, ¿por qué Dios permite esto?
o quizá podríamos llevarlo a por qué Dios permite el mal, a una mirada más macro. ¿Cuáles fueron tus reflexiones respecto a eso? ¿A qué conclusiones llegaste? Bueno, de lo que me acuerdo es, ¿O cuál es tu pensamiento actual, quizá con los estudios que tienes? me acuerdo que como pensé mucho en eso. Decía, si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Y tiene que ver con nuestra libertad, Ok. porque la tradición cristiana y también judía antigua te diría que Dios crea al hombre de una manera por amor en el sentido, no en el sentido actual del amor, de nuevo, porque estamos en una sociedad, en un momento muy posmoderno que el amor puede significar lo que tú quieras, Mm, pero en el cristianismo, de hecho el amor, la palabra amor no existe en la Biblia, lo traducen como amor para que nosotros lo entendamos hoy, pero la verdad es que viene de la palabra charis, que es donde nosotros sacamos la palabra caridad. Eso es lo que Dios, cuando Jesús habla de amor, estamos hablando de caridad, que es un amor abnegado, que es un amor donde yo quiero lo mejor para aquella persona que yo amo, sea mi padre, mi madre, un amigo, quien sea, mi esposa, quien sea. Yo quiero lo mejor, el mejor bien para esa persona. Esa persona está primero que yo, la pongo primero que yo. Yo no quiero nada para mí, dáselo todo a él o a ella. Em, la única manera en que nosotros podamos aprender a amar es en un estado de libre albedrío donde nosotros podamos ejercer nuestra libertad y decidir entre amar a mi prójimo o no amarlo, sino que odiarlo. Y aquí el cristianismo normalmente es todo o nada. No sí. existe ese medio. No, mira, eso como es, mira, a ti no te tengo mala, pero ya, te paso, te soporto. Mm, Eso ya sería no amarlo, ¿me entiendes? claro. Como tu amiga en Irlanda, ¿no? Que yo le caía mal. ¿Te acordáis? Ok. Claro, claro. Entonces, ese tipo de cosas, a mí, bueno, no sé si lo expliqué bien, pero tenemos esta realidad de libre albedrío donde nosotros podemos decidir. Claro. La única manera en que nosotros podamos entender cómo amar es teniendo todas estas posibilidades. Y si te das cuenta, la mayor cantidad de cosas malas que pasan en el mundo es por decisiones humanas. No es verdad, hay catástrofes naturales, es verdad, pero son las menos. La gran mayoría de cosas, las hambrunas, las, la falta de higiene en muchos países Mm, que producen pandemia, es porque los gobiernos no se preocupan de la gente y lo hacen y los miran como números, no como el ser creado a imagen y claro, semejanza de Dios, ¿me entiendes? claro. Entonces, ahí me di cuenta que la única manera, por ejemplo, para aprender, esto fue algo que me acuerdo, la única manera para yo aprender a perdonar a alguien, que yo pueda perdonar a alguien, es que tiene que existir la maldad, porque ese alguien me tiene que haber hecho algo malo. Mm, Si todos fuésemos, nadie hiciera nada, todo hiciera algo bueno, seríamos robots, no tendríamos poder de decisión. Y eso fue algo seríamos autómatas, seríamos gente que no expresaría, que no le expresarías un te quiero a tu mamá, no le diría, oye, sabes que te extraño, o a tu novia, pucha, qué rico estar contigo hoy día, la verdad que lo pasé súper bien contigo. mm, No existiría porque si no, no tendríamos cómo nivelar o cómo evaluar, más que nivelar, cómo evaluar eso que estamos sintiendo, eso que estamos viviendo. ¿Me entiendes? sí, Entonces, por ahí el problema del mal es algo, lo podríamos decir así, es un mal necesario para que claro. nosotros podamos entender qué es lo que es lo bueno. Y así, Dios comparte también este cambio en el mundo que Él quiere hacer con nosotros y nos pide que nosotros seamos parte de ese cambio, parte de eso, de amar a tu prójimo. Y el Señor Jesús fue el ejemplo mismo, no fueron solo palabras. Él dijo, bueno, yo los amo hasta la muerte y murió por esto. Se les dijo en la ley, amarás a tu prójimo,
y odiarás a tu enemigo. Mas yo les digo, amarás a tu prójimo y amarás a tu enemigo. Porque, qué mérito hay en amar a alguien que te ama? claro, Eso es normal. claro. Pero ama a alguien que te odia. Eso es distinto. Esas Mm, son las bases que yo las llamo revolucionarias del Evangelio. Algo que nunca antes había dicho. Y que hasta el día de hoy te, te plantea un desafío. Y no es muy fácil seguirlo. claro, sí, po. Oye, bueno, quizás cerrando ya esta parte de Dios Josué, qué interesante, podríamos estar aquí conversando, no sé, 2 horas más, fácil, quizás más tiempo, pero nada, y gracias por eso. Me gustaría pasar a preguntarte un par de cosas, ya como para, quizá como la etapa final de este capítulo, Ujú. sobre la iglesia actual. ¿Cuáles tú crees que son, bueno, los problemas y quizá también desde ahí los desafíos que tiene la iglesia actualmente? Yo, bueno, te planteo uno que creo que ha sido como uno de los más en boga quizá. Mi familia es súper católica y es algo que se plantea, que es de que los sacerdotes puedan casarse, por ejemplo. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Y qué otras cosas tú también visualizas que tiene que solucionar la iglesia o que se enfrenta a la iglesia actualmente? Mm. Bueno, en específico ese tema, yo soy partidario de que en algún momento la iglesia, cuando la iglesia católica toma una decisión, normalmente, no, bueno, la doctrina católica dice que lo hace inspirada por el Espíritu Santo. Hay muchos argumentos históricos con respecto a esto de que, por ejemplo, el apóstol Pedro, San Pedro, era casado, pero San Pablo dice claramente que a los cristianos le dice, mejor no se casen, porque si ustedes quieren seguir el ministerio de Cristo, es difícil estar casado y seguirlo. ¿Por qué? Pero si no puede porque quiere estar mucho con una mujer, Ok. cásese. Entonces, en ese sentido, ya desde el siglo I, esta era la enseñanza. El punto aquí, yo creo que ese es un gran problema que vamos a tener, que lo tomo a tu pregunta, lo llevo a tu pregunta. Como te explicaba anteriormente, la iglesia trata de explicar la fe en términos de hoy, Mm, ¿cierto? Pero tiene que haber una demarcación en no perder la identidad de la iglesia, ok. sí explicarlo para este mundo. Y para mí esa demarcación es, un ejemplo claro de esa demarcación es, que los curas se puedan casar. ¿Por qué? Porque, bueno, porque los protestantes lo pueden hacer. Bueno, por ese argumento, la verdad que me parece súper débil. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de un pastor, en algún momento él fue pastor, mi padre, que lo amo mucho, pero también yo viví desde adentro qué significa ser hijo o ser parte de una familia de un ministro Mm, religioso, de un guía espiritual para otras personas. Entonces mi padre tenía que trabajar como todos los chilenos, todas las personas, las 8 horas, y muchas otras veces después del trabajo no llegaba a casa hasta las 11 porque después iba a la iglesia. Entonces, no siempre, pero qué vida puede tener un niño que quiere ver a su papá? Con eso, al final también fue un poco un padre ausente, entre comillas. Yo sé, mi padre es muy bueno, le debo muchas cosas a él, es muy buen amigo. Eh, pero eso yo lo viví desde adentro y son cosas que en el debate de las personas que plantean estos temas no están, no se ponen claro. en ese ámbito. Entonces yo creo que eso sería un gran problema de hoy en la iglesia, o sea, problema, podríamos decir, ¿qué es lo que se está discutiendo? Ok, yo entrego en la iglesia se le ocupa mucho la palabra ayornamiento, es decir, hacerme cargo de lo que está pasando hoy, me amoldo un poco, me adapto a la sociedad actual, pero yo también tengo que recordar que el Señor Jesús nos dijo, o la iglesia tiene que recordar, bueno, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Es decir, hay una diferencia entre los que son del mundo y los que son cristianos. Tiene que haber una diferencia. Y eso, ¿qué yo mantengo? ¿Qué yo no mantengo? Se han hecho incluso ciertas eh, avances para eso, por ejemplo, el diaconado permanente. El diaconado permanente que es un casado que puede predicar, que puede ayudar a temas como, por ejemplo, repartir los sacramentos o Claro. administrar sacramentos.
Sin embargo, él no puede celebrar misa porque no está ordenado como sacerdote. Eh, pero yo considero que no sería una solución el que se casen, para Ya, nada. Porque, porque ser un ministro y ser un sacerdote es mucho trabajo. Es mucho, mucho trabajo. Sobre todo hoy que, que hay menos vocaciones. O sea, en Chile al menos yo sé que hay sacerdotes, a veces hay uno o dos sacerdotes por diócesis o por comunidad y tienen que hacer misa, no sé, una vez en Valdivia, otra vez en Panguipulli, después en un otro pueblito y el domingo pasan de parroquia en parroquia y los sacerdotes están súper cansados. Imagínate si estuviera casado. O mm, sea, claro. Pero si estuvieran casados, ¿tú no crees que existiera la posibilidad de que hubieran más también? De que hubiera más gente que dijera como, oye, yo siento este llamado de Dios y quizás no es tan restrictivo para para como este complemento de vida que quiero llevar y se entregue como ese llamado, esa vocación. lo que pasa es que el llamado de vocación a eso, tú deberías hacerlo antes de que te cases y no hacerlo como ya estando casado o tienes que tomar una decisión antes o yo te elijo a ti. El Señor Jesús habla, de hecho en el Evangelio, habla de los eunucos, que son estas personas que eran como siervos y que eran castrados. Mm, Entonces él dice, bueno, el Señor dice, algunos eunucos se hicieron así por los humanos, por los hombres lo hicieron eunucos, para que fuese un siervo otras personas por otro motivo, pero hay eunucos que se hacen eunucos para el reino de Dios. ok, Entonces, es una palabra de Jesús y cuando Jesús habla, nosotros creemos que Jesús es Dios. Entonces, la palabra, ponte en este sentido, lo que Jesús dice no tiene acá revelado en este espacio-tiempo, pero su voz, su palabra es eterna. mm, Por lo tanto, tiene injerencia hoy, ayer y mañana. Y eso se sigue así. No creo, sin embargo, que el hecho de que se puedan casar va a ser un aumento sustancial. Puede que haya un ok, poco, puede que haya menos. No creo que haya un aumento sustancial porque normalmente aquella persona que quiere hacerse sacerdote, yo que participo en una parroquia y que he tenido conversaciones y también con mucha gente en la carrera, son años de discernimiento. No es que ok, hoy día me paro y me digo, bueno, mañana quiero ser sacerdote. No, es incluso las personas que están pensando con, no sé, 25 años ser sacerdote, van a pasar 1 o 2 o 3 años sin estar ahí como en discernimiento, en oración, en búsqueda. Realmente esto es lo que Dios me está llamando. Ya para después comenzar a discernir dentro de un seminario o dentro de una comunidad religiosa. mm, Y después, ya cuando es seminarista, son otros 5 años más 7, si es que, claro, porque tienes que hacer un máster y un doctorado y bla, 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 es mucho trabajo. Entonces, mm, también eh, me parece a mí que el pragmatismo que hay hoy día en la sociedad, tú realmente tienes que tener mucha fe para ser sacerdote. Mucha ok, fe, y tienes que dejar de lado, aunque seas casado o no, muchas cosas, tus carreras. Yo conozco sacerdotes que son abogados, que son de estas llamadas carreras importantes, ¿no? mm, Dejaron todo, dejaron todo. O sea, es un llamado de todo o nada, es de pasión. Es ok, como cuando los del Colo dicen hasta la muerte, contigo voy a todas partes, o los hinchas de... claro, Ah, así tiene que ser eso. Y no solamente de canto ni de boca, sino que tu vida es claro, así. Entonces, claro, entonces el sacerdocio tiene eso, de que es todo o nada. Dejo también ok, mis pretensiones de tener una familia, que son válidas. ¿Ah? La iglesia te enseña que hay en el término de vocaciones bueno, antes del Concilio Vaticano II se enseñaba que la familia, el llamado de la vocación familiar, no era una vocación. ¿Por qué no era una vocación? Porque el ser humano está eh, llamado naturalmente a tener una familia. ya. Y eso lo denomina, Es como lo que me planteas de ama al prójimo, pero también a tu enemigo, ¿no? Como que el amar al quien te ama o hacer una familia es como algo natural, pero el desafío es lo otro, ¿cierto? exactamente, el desafío es lo otro y la cosmovisión cristiana
tiene que ver también con lógica, porque en este caso, por ejemplo, el matrimonio, ¿cómo nosotros sabemos que el ser humano está llamado naturalmente a tener una familia? Es por el término congenialidad. Es Mm, decir, un hombre con una mujer congenian físicamente y también mentalmente. Hay claro. roles específicos que, bueno, la mamá va a ser más maternal, va a ser más Mm, cariñosa porque tiene que tener a los niños, está embarazada, tiene hormonas que le permiten eso, los hombres mm, no lo tenemos. El hombre es más protector, etcétera. Eso tradicionalmente, ¿no? Eh, Sin embargo, el llamado vocacional, la vocación a ser sacerdote, monja o monje, es un llamado de renuncia. claro. Y esa renuncia eh, no se tiene que tomar como algo, ah, pobrecitos, están renunciando a esto. Es porque tú realmente quieres hacerlo, porque es un desafío, ¿me entiendes? Mm, Y el llamado del sacerdote y de la vida religiosa, monjes y monjas, es un llamado a vivir como si ellos ya estuvieran en el cielo. Yo creo que esa es quiero subrayar eso, que cada decisión que el ser humano, el cristiano hace acá, tiene que estar pensando en la vida celestial con Jesucristo, en lo que la visión beatífica, que en algún ok. momento Dios lo quiere así, nosotros vamos a estar por toda la eternidad mirando a Dios. Y esta vida es pasajera, Mm, es muy pasajera. Yo siempre digo, mañana yo no sé si me despierto. Nadie puede claro. decir mañana, ni siquiera Elon Musk va a decir, mañana yo me despierto porque soy el más bacán del mundo. No, no puede decirlo. Mm, Ni siquiera las personas con más dinero. En el sueño te puedes ir, o en un choque, o en lo que sea. claro. Entonces, ese tipo de cosas son importantes para mí y yo creo que si tú entre comillas, le das esa regalía de tener una familia, al final es como no, no tener, no le das la opción a estas personas que quieren dejarlo todo, ¿me entiendes? Mm, No le das la opción de dejarlo todo. claro, claro. Ya te sigo. Oye, qué interesante. ¿Y qué otras cosas tuve, Josué? Que la iglesia, desafíos que tiene actualmente. Yo creo que, bueno, hay harto desafío con los temas morales, por ejemplo. Ok, Yo creo que el desafío más importante llevándolo a lo social, obviamente, siempre para mí va a ser la conversión de las almas. Es decir, la gente debería entender esto, que es el cristianismo, mucho mejor hoy en día. Pero veo que el hecho de que hay mucha información dando vuelta de distintas religiones, que para mí eso está súper bien, pero me parece que hay una manera de que la iglesia ha perdido un poco el contacto de cómo yo explico bien lo que creemos. ok, Y a veces viene hay como como que somos muy buenos, muy buenistas. Y ok. mejor no digo esto para no meterme en problemas, ¿me entiendes? Mm, Yo creo que ese desafío es importante. Primero, uno. El segundo, yo creo que es el tema del aborto. O como lo llaman para un poco, quizá aquí me pongo un poco polémico, pero como desafío, ¿cómo es que le llaman? Pro-choice o que la mujer tiene sus derechos y todo mm, eso. Y para la Iglesia Católica, siempre, desde el día uno, el aborto ha sido algo que no es permitido, porque estás matando a alguien. mm, Es más, si tú vas no quiero mentir, pero hay una carta, si no me equivoco, de un procónsul a un cónsul romano, y le pide como em, consejos, consejos de qué hacer con los cristianos, porque estaban creciendo en su pueblo y en su lugar, y estos tipos eran todos locos. ¿Por qué? Porque eran locos, porque se juntaban a escondidas, decían que comían a su Dios, claro, porque nosotros los católicos decimos, claro, es el cuerpo y la sangre del Señor en la comunión, y aparte no abortaban. Entonces, mucha gente piensa que ser pro aborto o que darle la elección a la mujer es un progreso, pero esto ya existía mucho antes. claro. Antes con los romanos. Y ellos no abortaban porque entendían muy bien que lo que hay desde la fecundación hay un proyecto de Dios que nosotros no tenemos idea, ni idea lo que va
lo que Dios quiere hacer con esa persona. Puede ser un santo, ¿me entiendes? Puede ser una persona espectacular que va a ayudar a mucha gente. Y nosotros le estamos coartando la vida. ¿Por qué? Por errores de otros. Entonces, ese tema, obviamente con tacto y con, obviamente hay problemas, entiendo que me estoy metiendo en un tema muy, muy polémico porque qué pasa con los tres causales, la violación, etcétera. Está bien, obviamente, yo creo que ahí, y yo sé que ya hay fundaciones católicas y cristianas, en esto meto a todos los cristianos porque es como un movimiento muy, muy cristiano, de que hay fundaciones de ayuda a las madres que tienen un embarazo no deseado y les piden, mira, nosotros te vamos a dar todas las posibilidades de que tú lo tengas y te vamos a apoyar durante el proceso. ¿Para qué? Para que no atentes contra la vida de esa persona. Entonces, ¿cómo vamos desarrollando eso? El Papa Francisco, de hecho, ha sido claro en eso, de seguir apoyando el tema de la vida. La vida es lo más importante. Nosotros no somos dueños de la vida de los demás. O sea, no sé, yo recuerdo que una vez conversé con un colega mío, sabes que yo soy profesor de música, y él era muy, muy tema de los derechos humanos en Chile, ¿cierto? Es que obvio, ¿quién no va a querer que los derechos humanos se respeten? Obviamente lo que pasó con la dictadura en Chile es algo pero terrible, ojalá nunca más pase. Y él es muy, muy como estaba muy apasionado por ese tema. Y un día salió el tema del aborto y me dijo, mira, ¿tú qué piensas del aborto? Y yo le dije, mira, sabes que a ti yo te veo muy apasionado por el tema de la violación a los derechos humanos, la época de la dictadura, porque es obvio, se ha atentado contra vida de gente, inocente o no, al fin es vida Claro. de las personas. Yo no soy quien para quitarles la vida, hayan tenido pruebas o no pruebas, ¿me entiendes a lo que voy? Entonces me pasa a mí con eso con el aborto. Chuta, yo porque me equivoqué, porque no me cuidé, porque no fui capaz de retener mis impulsos sexuales, entonces ahora tengo que destruir una vida. Si lo contamos como vida, yo le decía, incluso esto no tiene nada que ver con la religión, es puramente ciencia. To- la gran mayoría de los científicos te van a decir que la vida comienza en la fecundación. Ahora, ponte tú que, le dije, ponte tú que no es así, que hay un 50 y un 50% de probabilidad. Estamos en un 50% de probabilidad de haber matado millones de personas sistemáticamente alrededor del mundo. La otra vez creo que para el 2020, bueno, no voy a decir el número, pero eran millones de millones solamente en Estados Unidos. Ok, Solamente en Estados Unidos, millones y millones, más de 10 más de 20 millones de abortos desde que se había hecho esta ley en el año 79, creo. O sea, es la cantidad de Chile. Es claro. como si mataran a todo Chile. Y es como, wow, nosotros es inmenso. Yo creo que ese es un problema que la iglesia nunca va a dar su brazo a torcer en eso. Mm, Y las sí, repúblicas y los países sí lo están dando, sí están diciendo, mira, te estamos dando opción. Esos claro. son problemas fuertes que la iglesia tiene que todavía defender. Ok. Oye, Josué, bueno, ya vamos cerrando. Gracias por esta tremenda conversación. La verdad es que estuvo súper, súper interesante. Antes de que nos vayamos, me gustaría pedirte si le puedes dar un consejo a la gente que está viendo este capítulo, alguien que se quiera dedicar a la teología, que se quiera dedicar a la religión, que tenga quizá este llamado como tú lo tuviste, esta inquietud. ¿Qué consejo le darías tú como para poder seguir este camino? Wow, ¿quién soy yo para dar un consejo? Eh, Nada, yo creo que el que busca, encuentra. Esas son palabras del Señor Jesús. El que busca, encuentra, al que llama, se le abre. Y si hay alguna inquietud, ya sea espiritual, filosófica, de sentido en la vida, si yo creo que no solamente para las personas que quieren estudiar teología, sino que esto es algo más profundo. Yo vine a estudiar teología porque me interesaba el tema y porque también estaba teniendo una conversión espiritual profunda, donde yo me estaba viendo, si bien era formado evangélico, no estaba viviendo la fe, Mm, no la estaba viviendo, y tú me conociste que no la estaba viviendo. claro. Y de repente tengo una conversión y después me doy cuenta que la fe católica es verdad.
no para mí, tiene muchas fuentes, mucho como sustento de veracidad. Y para mí fue un cambio fuerte eso. Mm, Por lo tanto, lo que quiero decir es que se atrevan a dar cambios, a hacer cambios, que se atrevan a... Si sienten que hay una necesidad espiritual o de sentido de la vida, chuta, no encuentro sentido a esto, ¿qué será? No encuentro sentido de ir a trabajar todos los días, no encuentro sentido de levantarme, mm, de respirar. Vamos a lo básico, vamos a lo básico. Ese mismo respirar, tenlo como una bendición. Ah, tienes la posibilidad de respirar, de ver, de escuchar. ¿Cuántas mm, veces no ser agradecidos por esas cosas mínimas? Que puedes comer, que tienes comida en tu mesa, que, que tienes amistades, alguien que te quiere. Y si no las tienes, bueno, pídeselas a Dios. O sea, Dios está disponible para escuchar y Él quiere que tú lo conozcas y quiere que tú también te abras a Él. Es una relación al final. La palabra religión es muy parecida a la palabra relación, mm. porque religión viene de religare, volver a ligar, volver a juntar, lo que se había roto, Ok, se vuelve. Y eso viene porque la doctrina, ¿cierto?, de la Iglesia Católica, que en algún momento el ser humano se separó de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en el libro de Génesis con Adán y Eva, el pecado original, etcétera. Ahí hay otro tema fue literalmente lo que pasó, ¿no? Eso, pero la profundidad y el símbolo que quiere decir es que en algún momento el ser humano decidió seguirse a sí mismo claro. y no a Dios. Y es allí cuando es Jesús quien viene a la tierra y se encarna. Eso ya es tremendo. O sea, no hay ninguna religión en el mundo que te diga eso. Y la gran mayoría de las religiones, eso fue otra de las cosas que me hizo creer en el cristianismo, que la mayoría de las religiones son como una pirámide, es decir, que en la base están todas las cosas que tú tienes que hacer para realmente llegar a conocer a Dios. Tienes que hacer esto, y en algún momento, pa, voy a hacer, quizá, no sé, por ejemplo, Alá. Para llegar a conocer a Alá, tú tienes que seguir todas las cosas y recién vamos a ver si cuando te mueras, si Alá te deja pasar al paraíso. Lo mismo puede ser con las religiones orientales, ¿ah? Chuta, tú la verdad es que tienes que disminuir tu karma, Mm, tienes que portarte bien, tienes que desapegarte a todo, incluso a lo que tú eres, porque tú lo que tienes que hacer es uno con el universo y con la energía. Entonces tú pierdes un poco tu identidad, ¿me entiendes? ok, Y recién ahí tú vas a tener el nirvana, pero Jesucristo es distinto. Esa pirámide la da vuelta. Él viene a ti, se ok. encarna en la Virgen María, se demuestra y va, y este soy yo, y te comprueba con sus milagros, con sus sanaciones, con la gente que veía, los cojos andaban. Esto había sido profetizado miles de años antes en el Antiguo Testamento. La Mm, gente, los cojos van a andar, los ciegos van a ver, los mudos van a hablar, y él hacía todas estas cosas. Y no solamente eso, sino que murió, baja a los infiernos, y al bajar a los infiernos, resucita luego y nos explica que hay una posibilidad de trascender. Y esa posibilidad es creyendo en Él y Él está abierto a todas esas cosas. Así que le recomiendo a la gente que investigue, que busque y que también escuchen un poco la necesidad que hay dentro de ellos mismos. Porque muchas veces tenemos tanto ruido, pasarlo bien con amigos es súper bueno, ir a, no sé, a viajar. Eso me pasó a mí, yo viajaba, pero estaba con tanto ruido en mi cabeza que no me sentaba a escuchar qué es lo que tengo adentro, qué es lo que necesito, cuáles son mis heridas, cuáles son mis heridas que el tiempo me ha llevado a hacer, mis malas decisiones, en verdad. Fueron mis propias malas decisiones que me hirieron muchas veces y que ahora recién, cuando comenzó, y mira, imagínate, con el COVID, algo que fue súper malo para mucha gente, ¿cierto? Desde ahí comenzó un proceso de sanación, no solamente de una conversión, sino de una sanación interior muy, muy, muy profunda, ok. gracias a la misericordia de Dios. Así que eso. Súper. Gracias, Josué.
Oye, bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por participar. Estuvo súper, súper interesante la conversación. Les envío un saludo a todos. Les pido que se suscriban, que le den me gusta a este video. Eso ayuda mucho. Que también nos sigan en Instagram y en TikTok. Les dejo los links en la descripción. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Que estén muy bien.